Hola, hola, gente guapa. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos juntos en el universo de las celebridades turcas. Porque sí, habéis adivinado, hoy vamos a hablar de un galán que incendia las pantallas y roba corazones a diestro y siniestro, Can Yaman. Pero ojo que no nos vamos a quedar en la superficie, en el típico repaso a su filmografía. No, no, no. Hoy vamos a explorar esos rincones más oscuros, esos rumores que circulan por internet, esa supuesta explosión de la que habla el título y ese misterioso secreto que, bueno, digamos que podría estar ocultando. Así que si sois fans de Can Yaman, si os gusta el drama, el salseo y las teorías conspirativas, este es vuestro vídeo. Pero antes de empezar, dejadme hacer el típico pero importantísimo llamamiento: suscribíos al canal. Si os gusta el contenido, dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo y por supuesto, dejad vuestro like. Me ayudáis un montón. Vale, ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un actor que ha conquistado al público con su carisma, su físico imponente y por supuesto su talento. Desde sus inicios en series como Gönül İleri, hasta su consagración con Erkencikus, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Pero, ¿es todo oro lo que reluce? La fama, ya sabemos, tiene un precio. Y a veces ese precio se paga con la privacidad, con la exposición constante a la crítica y, en algunos casos, con la propagación de rumores y especulaciones que pueden llegar a ser muy dañinas. Y es aquí donde entra en juego esa supuesta explosión de la que habla el título. A ver, aclaremos algo, no me refiero a una explosión literal, por supuesto. Me refiero a esa imagen, a esa percepción que algunos tienen de Can Yaman como un personaje controvertido, a veces impulsivo, incluso arrogante. ¿De dónde viene esta imagen? Pues en parte de algunos incidentes que han ocurrido a lo largo de su carrera. Recordemos aquella polémica con una periodista española, cuyas preguntas, según algunos, fueron consideradas inapropiadas. La reacción de Can Yaman, aunque comprensible para muchos, fue interpretada por otros como una muestra de falta de profesionalismo. Profundizando un poco más en este incidente, es importante recordar el contexto cultural y las diferencias en cómo se entiende el periodismo del corazón en Turquía y en España. Lo que en un país puede ser una pregunta normal, en otro puede considerarse una invasión a la intimidad. Can Yaman, acostumbrado a un tipo de prensa más respetuosa con su vida personal, pudo sentirse atacado y reaccionar de manera impulsiva. No en ningún caso la falta de respeto, pero sí ayuda a entender la situación. También hay que tener en cuenta su vida personal, que siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sus relaciones sentimentales, sus viajes, sus decisiones profesionales, todo es analizado con lupa y a menudo, exagerado o distorsionado por los medios de comunicación y las redes sociales. Las redes sociales en particular, se han convertido en un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans y controlar su imagen pública. Por otro lado, son un caldo de cultivo para rumores, críticas y comentarios malintencionados. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, ha tenido que aprender a navegar por este complejo mundo digital y a lidiar con las consecuencias de la exposición constante. Sus relaciones sentimentales, por ejemplo, han sido objeto de todo tipo de especulaciones. Cada vez que se le ve con una mujer, inmediatamente se le atribuye un romance, sin importar si se trata de una amiga, una compañera de trabajo o simplemente una conocida. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar y puede afectar su vida personal y profesional. Pero, ¿es justo juzgar a una persona basándose en estos incidentes aislados? ¿No deberíamos tener en cuenta el contexto, las presiones a las que está sometido, la dificultad de vivir constantemente bajo el foco de atención? La vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece. La falta de privacidad, la constante presión mediática, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede generar un gran estrés y afectar la salud mental. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra. Yo creo que sí. Creo que es importante ser críticos pero también justos. Y creo que a veces se nos olvida que Can Yaman, al igual que todos nosotros, es un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus momentos buenos y sus momentos malos. Es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades y esperar que sean perfectas.
Pero la realidad es que todos cometemos errores y todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante es aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores personas. Y hablando de momentos buenos, vayamos a la parte positiva. Porque Can Yaman tiene muchísimo que ofrecer. Su talento como actor es indiscutible. Su dedicación a su trabajo es admirable. Y su compromiso con causas sociales es encomiable. Su trayectoria profesional habla por sí sola. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público. Su trabajo en series como Erkencicus le valió el reconocimiento internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos. ¿Sabíais que Can Yaman es un firme defensor de los derechos de los animales? Y que participa activamente en campañas de concienciación sobre temas como la salud mental y la igualdad de género. Son detalles como estos los que demuestran que detrás de la imagen pública hay una persona comprometida, sensible y con un gran corazón. Su compromiso con los derechos de los animales es particularmente admirable. Ha participado en numerosas campañas para promover la adopción de animales abandonados y para concienciar sobre la importancia del cuidado y el respeto hacia los animales. También ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y ha animado a sus seguidores a buscar ayuda si están pasando por un momento difícil. En cuanto a la igualdad de género, Can Yaman ha defendido públicamente la importancia de luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre estos temas y para promover la igualdad de oportunidades para todos. Ahora hablemos de ese No vive sin, que también menciona el título. A ver, esto es un poco más especulativo, pero basándonos en lo que hemos visto en sus redes sociales, en sus entrevistas y en las declaraciones de personas cercanas a él, podríamos decir que Can Yaman no vive sin su familia. Su relación con sus padres es muy estrecha y siempre ha hablado de ellos con mucho cariño y admiración. La familia es un pilar fundamental en la vida de Can Yaman. Siempre ha destacado la importancia del apoyo y el amor de sus padres y ha expresado su gratitud por todo lo que han hecho por él. Su madre en particular, ha sido una figura muy importante en su carrera. Siempre lo ha apoyado en sus decisiones y lo ha animado a perseguir sus sueños. ¿Su deporte? Su pasión por el boxeo y el fitness es evidente. Le vemos constantemente entrenando, cuidando su cuerpo y compartiendo sus rutinas con sus seguidores. Para él, el deporte no es solo una forma de mantenerse en forma, sino también una vía de escape, una forma de liberar estrés y de conectar consigo mismo. El deporte es una parte esencial de la vida de Can Yaman. No solo le ayuda a mantenerse en forma físicamente, sino que también le aporta beneficios a nivel mental y emocional. El boxeo, en particular, le ayuda a liberar estrés y a mejorar su concentración. También ha hablado sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable y ha animado a sus seguidores a practicar deporte y a cuidar su alimentación. Sus fans. Can Yaman siempre ha mostrado un gran agradecimiento a sus seguidores. Reconoce que son ellos los que le han apoyado a lo largo de su carrera y los que le han impulsado a seguir adelante. Siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, para responder a sus mensajes y para agradecerles su cariño. Los fans son el motor que impulsa la carrera de Can Yaman. Él es consciente de ello y siempre se ha mostrado muy agradecido por el apoyo y el cariño que recibe. Se toma el tiempo para interactuar con sus fans en las redes sociales, para responder a sus mensajes y para agradecerles su fidelidad. También ha organizado eventos y encuentros para conocer a sus fans personalmente. Y llegamos al punto clave, al meollo de la cuestión, al misterioso secreto que supuestamente oculta Can Yaman. A ver, aquí tengo que ser sincera, no tengo ninguna prueba irrefutable de que Can Yaman esté ocultando algo. Pero, sí que hay algunas cosas que me hacen pensar que podría haber más de lo que vemos. Por ejemplo, su repentino cambio de imagen. Recordemos que Can Yaman durante mucho tiempo, lució una larga melena y una barba espesa que se convirtieron en su seña de identidad. De repente un día, se cortó el pelo y se afeitó la barba. ¿Por qué? Él dijo que era por exigencias del guión de un nuevo proyecto. Pero algunos creen que podría haber una razón más personal, algo que le impulsó a querer cambiar su imagen radicalmente. Este cambio de imagen fue uno de los momentos más comentados en la carrera de Can Yaman. Muchos fans se sintieron decepcionados por su decisión de cortarse el pelo y afeitarse la barba, ya que consideraban que estos eran elementos clave de su atractivo físico.
Sin embargo, otros defendieron su derecho a cambiar su imagen y a reinventarse. Algunos especularon con que este cambio podría estar relacionado con una nueva etapa en su vida personal o profesional. También hay que tener en cuenta su decisión de mudarse a Italia. ¿Por qué Italia? ¿Simplemente por trabajo? ¿O hay algo más detrás? Algunos especulan con que podría haber encontrado el amor en Italia, que podría estar intentando escapar del acoso de la prensa turca o que simplemente está buscando un nuevo comienzo, un lugar donde pueda vivir de forma más tranquila y anónima. Su traslado a Italia ha generado todo tipo de rumores y especulaciones. Algunos medios han publicado que se mudó a Italia para estar más cerca de una supuesta novia italiana, mientras que otros afirman que se trasladó allí para escapar del acoso de la prensa turca. También hay quienes creen que simplemente está buscando un nuevo comienzo en un país donde pueda vivir de forma más tranquila y anónima. Italia, con su rica cultura, su deliciosa gastronomía y su estilo de vida relajado, podría ser el lugar perfecto para Can Yaman para encontrar la paz y la tranquilidad que necesita. Repito, son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de nada. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Es importante recordar que todos estos rumores y especulaciones son solo eso, rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que Can Yaman esté ocultando algo o de que su traslado a Italia esté relacionado con algo más que trabajo. En cualquier caso, creo que lo importante es respetar la privacidad de Can Yaman y no caer en el juego de los rumores y las difamaciones. Él es un artista talentoso, una persona comprometida y un ser humano como cualquier otro. Y merece que se le juzgue por sus actos y por su trabajo, no por las especulaciones y los chismes que circulan por Internet. Es fundamental recordar que las celebridades también tienen derecho a la privacidad. No podemos esperar que compartan todos los detalles de su vida personal con el público. Debemos respetar sus límites y evitar caer en el juego de los rumores y las difamaciones. Así que, después de este repaso exhaustivo a la figura de Can Yaman, ¿qué podemos concluir? Pues que es un personaje complejo con luces y sombras, con virtudes y defectos. Que ha sabido conquistar al público con su talento y su carisma. Que ha tenido que lidiar con la presión de la fama y con la exposición mediática. Y que a pesar de todo ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir adelante con su carrera. Hemos explorado la supuesta explosión, analizando algunos incidentes que han contribuido a crear una imagen controvertida de él. Hemos hablado de lo que creemos que es esencial en su vida, como su familia, su deporte y sus fans. Y hemos indagado en ese misterioso secreto que podría estar ocultando, aunque sin llegar a ninguna conclusión definitiva. En definitiva, hemos intentado comprender un poco mejor a Can Yaman, más allá de la imagen pública y de los clichés. Y espero que este vídeo os haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Espero que este análisis haya servido para desmitificar un poco la figura de Can Yaman y para mostrarlo como una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Y ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo completo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de Can Yaman? ¿Creéis que es un personaje controvertido o que simplemente es víctima de la fama? ¿Pensáis que está ocultando algo? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, recordad darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido como este. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.